Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también el sábado, pero después de mediodía. Estamos ubicados aquí en Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, y damos nuestro teléfono por si alguno de ustedes quiera llamar para preguntar algo. Usted tiene la opción y tenga la franqueza, la confianza de preguntar. A lo mejor podemos ayudar en sus dudas. Nuestro número es 36-214-03. Para continuar, quisiéramos ofrecerle un himno. Ti
vamos a lo más importante de ese programa. El corazón de este programa es lo que Dios nos dice por la Biblia. Tomamos la Biblia, es nuestra base de doctrina y de fe. No hay otro libro confiable, divino, como para confiar en él en materia de fe, materia religiosa. La Biblia es el libro que Dios nos ha dado y Él mismo demanda que lo hagamos, que lo que creemos, lo que enseñamos, que sea conforme a la Biblia. ¿Qué es el fundamento de usted? Muy bien, vamos a ver el tema de hoy. El tema de hoy se titula Palabras de ánimo para los creyentes. Palabras de ánimo para los que sufren. Y estas palabras de ánimo las vamos a encontrar en un solo libro de la Biblia. Vamos a ver qué palabras de ánimo encontramos o podemos ver en el libro a los Hebreos. Hay un libro que se llama a los Hebreos, o sea, a los judíos. Por su idioma se llamaban también los hebreos. Y da buenos consejos, buenas palabras que levantan el ánimo. La primera cosa que voy a mencionar es lo que dice en el capítulo 2, principiando con el primer versículo. Dice que atendamos con más diligencia lo que hemos oído, que atendamos con más diligencia lo que hemos oído. ¿Qué habían oído los hebreos, los creyentes hebreos? Porque la carta está escrita a los creyentes hebreos, ¿no? A los judíos creyentes, y sufrían la persecución. ¿Y qué es lo que habían oído? Porque dice que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído. Bueno, pues el contexto del capítulo citado, Hebreos 2, pues nos habla de que es el mensaje de la palabra de Dios que habían recibido. Dice el versículo 2, porque si la palabra dicha, entonces ellos habían oído la palabra. Ellos habían oído, al oír la palabra, comúnmente se habla del plan de salvación. Entonces, dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, ¿qué cosa habían oído? La palabra dicha por los ángeles, o sea, la Biblia. Y también habían oído en concreto el plan de salvación. Quizás usted necesita oír el plan de salvación, porque usted puede decir, bueno, ¿y cómo será ese plan de salvación? Bueno, voy a tratar de darle un repaso rápido de lo que es el plan de salvación. El plan de salvación se basa en base a que el hombre, todo ser es pecador, todo humano es pecador, tiene un problema con Dios. El pecado misteriosamente principió en el cielo, con aquel que se llamaba el lucero de la mañana, lo que hoy conocemos como Satanás. Él era un ángel creado y con muchos privilegios, y un día quiso ser igual a Dios y fue expulsado con todos los ángeles que lo apoyaron. Y a eso se debe que en la Biblia se habla de demonios. Se cree que esos ángeles se convirtieron en lo que hoy conocemos como demonios, porque siguieron a Satanás. Y después, cuando Dios creó al hombre, la Biblia dice que los puso en un huerto llamado el Edén, y con una prohibición. Ellos tenían todo para satisfacer sus necesidades físicas,
toda clase de fruta. No tenía necesidad de algo más. Pero había un árbol que se llamaba el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Y dijo Dios a Adán claramente: este árbol no puedes comer. El día que comas de él, ese día morirás. Y bueno, ellos oyeron bien la prohibición, y después Satanás usó a la serpiente, que es uno de los animales más hermosos de la creación entre los animales, y vino y se posesionó de esa serpiente para poder hablar. ¿Sabe? El diablo y los demonios no pueden comunicar nada ni hacer nada si no encarnan en una persona o en un animal. Y en este caso fue en la serpiente, para poder hablar y darle un mensaje a Eva y tentarla fuertemente. Y vino con sus acusaciones, con su calumnia. Dijo: con que Dios ha dicho que no pueden comer de este árbol. Y Eva afirmó que no se podía. Y les dijo: ¿por qué? Dice: no es cierto. Dice: no moriréis, sino que Dios lo hace porque Él no quiere que ustedes sean igual a Él. Calumnió a Dios. Y Eva se dejó creer y empezó a mirar con malicia, con codicia a la fruta del árbol prohibido, y por fin estiró la mano, cogió una fruta, la comió y le dio a su marido, a Adán. Y desde entonces todos los descendientes de Adán, y conste que no hay ni uno solo en este mundo por hoy, no hay ni uno solo que físicamente no sea hijo de Adán. Todos somos descendientes de Adán. Por eso todos somos pecadores. Dije: no hay nadie que ha pasado por este mundo, solamente el Señor Jesucristo, que no era hijo de Adán. Él era Dios mismo, encarnado. Y solo Él ha pasado por este mundo, que no era descendiente de Adán. Pero fuera de Él, todos nosotros somos pecadores. No importa a quién se le ocurra que diga: no, pues María ya no tenía pecado. ¿De dónde se basa usted para decir que María no tenía pecado? Si ella misma dijo en Lucas 1, cuando el ángel le anunció que iba a ser mamá del Mesías, le dijo el ángel, ella dijo al ángel: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces ella reconoció que necesitaba un Salvador y que ya había llegado ese Salvador, y era nada menos que su propio Hijo. ¡Qué hermoso! Pero todos los humanos somos pecadores, y ahí el pecado acarrea muerte física. El pecado conduce a la condenación eterna, y esa condenación se llama la segunda muerte. Y esa segunda muerte es un lugar donde arde con fuego y azufre. Algunos critican a Dios porque la Biblia habla del infierno y creen que no debe haber infierno. Dios es justo, y Él ha dicho que castigará el pecado, y lo va a castigar. Y Él es santo 3 veces, y no puede recibir los pecadores en el cielo sin que quieran ir al cielo. Bueno, entonces el hombre cayó en pecado. El pecado lo conduce aún a la condenación eterna. ¿Cuál es el remedio del pecado? El remedio del pecado fue Cristo mismo, Cristo crucificado. Dice Pedro que Él sufrió para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios, dice 1 de Pedro 3:18. Él fue a la cruz para llevarnos a Dios.
En 1 de Pedro 2:24 dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por eso en Él es el único remedio del pecado. Pedro lo dijo en otras palabras, dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y Cristo lo dijo en otras palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eso quiere decir que se puede ir a Dios, a las moradas de Dios, porque de eso estaba hablando en Juan 14 cuando dijo que es el único camino al cielo, la única manera en que el hombre se puede comunicar con Dios. Y lo dijo Cristo mismo, no es invento nuestro, nosotros solo creemos lo que Cristo dijo. Muy bien, ahora ya usted sabe cuál es el remedio, aunque es el único remedio, pero todavía se puede echar mano de él. Puede usted orar a Cristo que le oye en cualquier lado. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Jesucristo es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Por tanto, Él tiene atributos divinos y uno de ellos es estar en todo lugar y oír todo lo que nosotros decimos, incluso pensamos. Y si usted, donde quiera que esté, clama a Él y le dice, Dios, yo no quiero ir a la condenación eterna por ser un pecador. Yo quiero salvación. Yo quiero que Cristo sea mi Salvador. Que venga a mi vida a ser mi Salvador y Señor. Y si se lo dice de todo corazón, sabiendo que Él le oye, Él le va a llevar a la presencia de Dios cuando usted sea el plan de Dios morir. Entonces, eso es lo que habían oído los hebreos creyentes. Ahora, a quienes les escribía el escritor sagrado, y habían oído de las cosas de Dios, o sea, la palabra de Dios que enseña cómo ser salvo, lo que le acabo de decir. Entonces, ¿qué va a hacer usted con ese mensaje de que solo en Él hay salvación? Aunque solo en Él, pero hay salvación en Él. Es el único remedio del pecado. No se vaya a equivocar yéndose por religión, yéndose por buenas obras, yéndose por sacramentos, yéndose por una vida moral, yéndose por lo que usted quiera. No se equivoque. La Biblia, usted y yo necesitamos un fundamento, una base para nuestro creer en Dios. Y ya vimos que es la palabra de Dios. Muy bien. En el capítulo 4 de Hebreos, dice en el versículo 1, temamos pues de que habiendo oído la palabra de Dios y no agreguemos fe en lo que oímos y no vayamos a entrar a ese reposo que Dios ofrece. Dios ofrece reposo eterno en su gloria por cuanto Cristo vino a pagar por nosotros. Y debemos tener temor debemos tener miedo de no estar preparados para cuando Dios nos llame de este mundo a través de la muerte. Usted está listo. ¿En qué basa su preparación? Yo me baso en que Cristo murió por mis pecados y acepto que Él murió por mí y Él nos dice que Él es el camino único al cielo y lo tomo como mi único camino al cielo y con esa fe me voy a morir, primero Dios. Entonces, con esa fe deberíamos morirnos todos
confiando en que Cristo pagó por nuestra salvación. Y debemos, si no estamos preparados, debemos temblar, tener temor, porque sería terrible cosa morir sin estar preparados. Oh, señora, señor joven, prepárense, confíen en el sacrificio de Cristo para su salvación. Sí. Y luego enseguida encontramos que debemos estar preparados, porque si no nos vamos a quedar afuera. La Biblia dice que cuando Dios terminó con la primera generación en el diluvio, Él cerró la puerta del gran barco. Sin duda que después de que al principiar el gran diluvio, sin duda que la gente fue y tocó la puerta para decirle a Adán: ábrenos, ábrenos. Ya ahora ya eran creyentes en el diluvio, antes se burlaban, pero ahora sin duda ellos ya, que habiendo visto la realidad de que era verdad, de que el diluvio había llegado, fueron y tocaban la puerta, pero la puerta la había cerrado Dios, dice la Biblia. En capítulo 25 de Mateo tenemos la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas no estaban preparadas, y cuando fueron a prepararse regresaron y la puerta estaba cerrada. Ya todos habían entrado a la fiesta y ellas 5 se quedaron afuera. Y dice la Biblia que empezaron a tocar y a clamar: Señor, Señor, ábrenos. Y dice que el Señor por de adentro les respondió: no os conozco. ¡Qué terrible! Y eso dijo que es una semejanza de lo que va a pasar cuando Dios llame al juicio, cuando Cristo venga. Entonces, por eso dije, debe haber temor. Y Jesús, en Lucas 13, su versículo 24, Él anima, nos exhorta a entrar por la puerta angosta, que es el camino de la vida. Él nos exhorta a entrar. Sí. ¿Por qué es angosta? Porque no tenemos libertad de andar en pecado, porque tenemos que renunciar al pecado, y lo renunciamos con todo gusto, no porque nos obliguen, sino con todo gusto. Sabemos que debemos renunciar al pecado y procuramos no ofender a Dios. Amamos a Dios porque nos amó primero, enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, y le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. No nos obligan a amar a Dios, no nos obligan a obedecer a Dios, sino que, conscientes de lo que Dios hizo por nosotros, queremos agradarle. Queremos agradarle. Entonces, debemos nosotros estar listos, estar preparados, y debiéramos procurar, como dice Hebreos 4, procurar. Ese es el versículo 11 de Hebreos 4. Que procuremos entrar en el reposo que Dios ha preparado para nosotros. Sí. Luego, enseguida, en el capítulo 4 también, su versículo 16, el escritor sagrado, Dios mismo nos anima a acercarnos al trono de su gracia para alcanzar gracia y misericordia. Esto quiere decir perdón y salvación en Cristo. Dice: acerquémonos pues al trono de la gracia
para alcanzar gracia y el oportuno socorro y misericordia, en que Dios extienda su misericordia. Dice, acerquémonos. Otro pasaje de Hebreos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es el libro de Santiago. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Acaso no necesitamos acercarnos a Dios? Sí, con un espíritu de arrepentimiento, con un espíritu humilde, con un espíritu de reconocimiento que somos indignos, como el hombre allí en Lucas 18 que fue al templo a orar y dice que allá se paró allá atrás, lejos, y se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, un pecador. Estaba profundamente avergonzado de ser un pecador y sabía que no era digno. No somos dignos, pero en Cristo Dios nos acepta. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Otro pasaje es Hebreos 10:35, que dice, no perdáis vuestra confianza. No perdáis vuestra confianza. Confiamos en la Biblia y la Biblia es verdad. De veras es verdad la Biblia. Entonces, debemos no perder nuestra confianza que está basada en la Biblia. Despojémonos, dice Hebreos 12:1. Eso quiere decir que debemos desechar lo que estorba, lo que no honra a Dios en nuestra vida. Vocabulario sucio, actos sucios, pensamientos sucios, conducta sucia. Despojémonos de esas cosas porque queremos agradar a Dios. Seguir la paz con todos. Mira, y luego dice en Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla. Y se refiere a Dios. ¿Quién nos habla en la Biblia? ¿Quién es el verdadero autor de la Biblia? Es Dios. Es Dios. Y dice el escritor sagrado, mirad que no desechéis al que habla. Lo que hablamos aquí, lo que dice la Biblia, cuando usted lee la Biblia, usted está leyendo lo que dice Dios, lo que Dios le está comunicando. Así que lea la Biblia y créala léala para ser sabio, créala para ser salvo y vívala para ser santo. Porque aquí también dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sí, y luego dice, tengamos gratitud, dice Hebreos 12:28, tengamos gratitud. Oh, ¿cuántas veces le da gracias a Dios usted por todo lo que le permite? Especialmente por su palabra, especialmente porque envió a Cristo a morir por nosotros. Y por último, solo menciono que la Biblia dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas. No se salga de la Biblia, no se aparte de lo que la Biblia dice. No crea lo que no está en la Biblia, crea solo lo que está en la Biblia. Sí, este programa pasa todos los viernes, después del noticiero de las 8 de la noche y después del noticiero del mediodía el sábado. Sí, escúchelo, quizás deba animar a alguien de los suyos que analicen este programa. ¿Cómo nos gustaría que ustedes lo analicen para que vean y lo comparen con la Biblia? Muy bien, terminamos con un himno, con letra bíblica. Que Dios le bendiga.